desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El aprender a reconocer y a entender las tres dispensaciones del Señor bíblicas, y cómo la Biblia y cómo los hechos dentro de la palabra tienen básicamente funcionamiento en tres dispensaciones: la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Y es importante entender esas tres facetas, porque de lo contrario podemos parquearnos en una corriente de enseñanza en la cual indica que el último de los apóstoles bíblicamente establecidos fue Pablo, y que después de Pablo no hay apóstoles. Esa corriente y reconoce el apostolado genuino dentro de la iglesia, y pues evidentemente ellos manifiestan que no existen más apóstoles después del apóstol Pablo. En pantalla nosotros tenemos algunos apóstoles que son reconocidos como los apóstoles del Espíritu, en el entendido que los que fueron dejados, reconocidos por el Señor Jesús, fueron elegidos y establecidos por Él, pero que posteriormente a que el Señor Jesús asciende, dice: es necesario que les deje otro yo, otro ayudador. El Espíritu Santo viene y trae un nivel de pastoreo sobre la iglesia, que es lo que hoy experimentamos. Y dentro de esa dispensación que se entiende que es la dispensación del Espíritu, cuando Cristo es llevado y el Espíritu viene sobre la iglesia, arranca una nueva dispensación, que es la dispensación del Espíritu. Dentro de eso podemos encontrar en el contexto de la palabra varias escrituras. Esto es importante entenderlo para comprender que la doctrina establecida sobre la cual indican que el apostolado terminó con Pablo, estos Bernabé, Pablo, Hechos 14:14, lo cual apenas entendieron los apóstoles, Bernabé y Pablo, note por favor, rasgando sus vestidos rompieron por medio del gentío, clamando. Aquí aparece en el libro de Hechos dos apóstoles, Pablo y Bernabé. Note por favor, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 12, usted los tiene ahí en pantalla. Quiero decir que cada uno de vosotros toma partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Ahí entendemos el nivel apostolar de Apolos. Entonces podemos ver cómo cada uno de ellos, posteriormente a la culminación del ministerio de Pablo como apóstol, en la dispensación de un apóstol del Hijo, arranca una nueva dispensación. Pablo es como que el parteaguas, por así llamarlo, entre la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Encontramos a un Epafrodito, por ejemplo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mire quiénes son los Epafroditos: hermano, colaborador, compañero de milicia, apóstol. O sea que Epafrodito era apóstol, estuvo después de Pablo, entonces no pudo haber culminado con Pablo. Lo que sí terminó con él, o donde llega esa separación, es en la dispensación ya de lo que conocemos, la dispensación del Espíritu Santo. Andrónico y Junías, Romanos capítulo 16 versículo 7, mire, esto es para que tengamos pie de imprenta. ¿Y por qué se dice? Por esto, aquí está, mire, a la luz de la palabra. Por eso es importante entender que cada vez que seamos enseñados y seamos fundamentados dentro de la palabra, la enseñanza tiene que tener pie de imprenta. De lo contrario podemos caer en los errores de lo que hemos aprendido también ya con anticipación acerca de los diferentes tipos de doctrina que están siendo enseñados a la iglesia y que no necesariamente vienen bajo la dirección de Dios. Silvano y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece juntamente con Pablo, Silvano y Timoteo. Tito, segunda de Corintios 8:23. Estas son las escrituras de pie de imprenta
para poder establecer el porqué, nosotros separamos esas tres dispensaciones y la palabra lo enseña. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias, son la gloria de Cristo. Entonces, con este tipo de fundamento nosotros entendemos que la dispensación, donde entramos a lo que conocemos como los apóstoles del Espíritu, por eso es importante no meterlos a todos en un solo tamal, sino que aprender a entender las dispensaciones de la operación de cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y basado en esa línea poder establecer el por qué sí y el por qué no del apostolado. El día de ayer yo posteé algo en el Facebook, inmediatamente cayó alguien diciendo que no existen los apóstoles, ¿verdad? Entonces de ahí fue que jalamos esto, le posteé esto, no entramos en debacle. El apóstol Pablo también nos ha enseñado que la palabra no se usa para contender, y los que tienen esa costumbre, dice, pues allá ellos, nosotros no la tenemos. Sin embargo, es importante entender para defender nosotros el fundamento doctrinal sobre el cual hemos y estamos siendo fundamentados. Entonces aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 apóstoles del Espíritu Santo, ¿verdad? Para aquellos que fundamentan y manifiestan que con Pablo terminaron los apóstoles y que hoy no hay apóstoles. Donde sí le pegan bien es que no hay apóstolas, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. No es cuestión de que a mí me parezca, no, mi madrecita tan linda es mi ayuda primaria, ella va a ser para ustedes ahora la apóstola. Si no hay un fundamento doctrinal, si no hay un carril de tren sobre el cual yo pueda montar el vagón de la enseñanza, entonces no es válida la enseñanza. La enseñanza tiene que tener un fundamento establecido en la palabra. Entonces, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, hay algunos versículos que tenemos que tomar muy en cuenta, por favor, para poder establecer el entendimiento del por qué, a la luz de la palabra, no existe el reconocimiento de lo que hoy, dentro de alguna parte de la iglesia, se está manifestando. Evidentemente, ese llamamiento apostolar sobre la mujer en algunas congregaciones es nada más que una manifestación de la carencia, que es delicado, pues, porque yo he visto apóstoles, yo aprendí de apóstoles esto, que he visto que ahora de alguna manera han sesgado su enseñanza y han caído en este mismo error. No entiendo por qué, si fue parte de la doctrina que enseñamos al inicio. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, versión Reina Valera Gómez. Por favor, es importante, dice, mire: porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar, coloque esta versión, autoridad sobre el varón, sino estar, ¿qué dice? En silencio. Ese silencio también tenemos que diseccionarlo y entender qué es silencio, porque silencio para la mujer no es callar. De lo contrario, amado hermano, no estaríamos nosotros movilizándonos sobre un evangelio equilibrado. Entonces, la usurpación y el silencio son dos palabras que aquí tenemos que entender y ampliar en el contexto para poder saber a qué es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando le dice que a la mujer no le es permitido, mire, enseñar. La versión Nueva Traducción Viviente, siempre sobre Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12, dice: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, mire, sino que escuchen en silencio. Y la versión del lenguaje sencillo dicta: y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia. Eso es relativo. Si nosotros no entendemos y no profundizamos en este contexto, podemos caer en el legalismo de querer mantener a la mujer sujeta y con la boca callada eternamente, incluso dentro de las reuniones. Ni siquiera podrían ser parte del orden del culto. Por eso es importante entender esto. Y no permito que las mujeres se enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Ok, cuando nosotros vamos y queremos establecer el fundamento doctrinal del por qué, dentro de la palabra, nosotros vemos que el apostolado no le es delegado a la mujer. Tome nota, cuando el apóstol Pablo dice:
Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo utiliza una palabra en griego que es la palabra didasco. Esa la encontramos en la concordancia Strong bajo el numeral 1321. Esta palabra didasco, como usted tiene en pantalla, aparece 99 veces en la Biblia. Y todas tienen que ver estrictamente, por favor tome nota, con apóstoles. Cada vez que aparece la palabra didasco, un apóstol está ejercitándola, es decir, está ejercitando esa didascalia, ese didasco. A excepción de 5 veces en la Biblia, nosotros podemos ver personas no autorizadas. Por eso nosotros tenemos que entender que en el Evangelio, que cuando entramos a hablar de guerra espiritual, cuando entramos a hablar de batalla espiritual, las jerarquías espirituales tienen que ser muy consideradas, porque de lo contrario no vaya a ser que un peso mosca se encuentre peleando con un Caín Velázquez, que por cierto lo acaban de hacer pedazos, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Es decir, fue un hombre prominente en ese tipo de batallas. Entonces no podemos poner a pelear un peso completo con un peso mosca. Por eso es importante entender hasta dónde mi autoridad llega. No vaya a ser que el día de mañana yo muy contento de victoria en victoria, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, de repente diga, no, yo todas me las puedo y con esta entidad también me enfrento, sin entender el nivel de la posición jerárquica que eventualmente pueda traer. Entonces, por lo menos existen 5 oportunidades donde las personas que ejercieron el didasco no estaban autorizadas. Y en las 5 oportunidades que personas no autorizadas ejercitaron el didasco, es decir, la enseñanza, en esas 5 oportunidades que usurparon la enseñanza de la doctrina establecida, en esas 5 oportunidades hubo devastación y hubo muerte. Por eso es importante entender que la autoridad no puede ser usurpada nunca, porque aunque de alguna manera nos sintamos cómodos realizándolo, llega el momento, amado hermano, donde las jerarquías establecidas del orden espiritual toman su posición, y si nosotros no estamos preparados, por eso es la importancia de que yo no le llame pastor a un hermano que no es pastor, que yo le llame apóstol a un hermano que es ministro, pero que no tiene el reconocimiento apostólico, porque el llamar muchas veces a un hermano pastor porque me cae bien apóstol, lo estoy exponiendo a entidades jerárquicas espirituales que fueron diseñadas en el orden de la batalla para los generales, entiéndase, para los apóstoles. Entonces es muy delicado cuando alguien te diga, mira, tú eres un apóstol, gloria a Dios, pero hay que entender que dentro de esa investidura viene otro nivel de batalla. Entonces, las 5 veces donde personas no autorizadas, es decir, usurparon la autoridad del didasco, las 5 veces trajo sobre la iglesia mortandad. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, dice la Biblia, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no podéis ser salvo, esto dice la Biblia en Hechos capítulo 15 versículo 24, a los cuales no autorizamos. Y usted encuentra las consecuencias de ese contexto de la palabra y va a ver que vino prueba y vino mortandad sobre el pueblo de Dios. Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, robas. Enseñanzas, tú que enseñas a otro, tú que das didascalia a otro, ni siquiera has aprendido a sujetarte tú mismo en el orden de Dios. Tome nota, por favor. En Tito 1:11, esas son las 5 oportunidades sobre las cuales siempre vino juicio de parte de Dios sobre aquellos que usurparon la didascalia. ¿Qué es la didascalia? La enseñanza, el establecimiento doctrinal. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras
didasco, enseñando por ganancia deshonesta. Aquí aparece la palabra didasco en enseñando, y lo que trae como consecuencia, mire, es devastación sobre el pueblo. O sea, trae un trato sobre el pueblo. Cada vez que el pueblo tolera que alguien usurpe autoridad, trae juicio sobre él. Porque la palabra del didasco fue establecida para el orden de la enseñanza doctrinal en el orden de Dios. La enseñanza de la doctrina. Miren el número 4, perdón. Apocalipsis 2:14, si alguien quiere participar o enriquecer, con todo gusto. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer esas cosas santificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? ¿Quién ejercitaba esto? ¿Y cuáles eran las características ministeriales de Jezabel? Profetiza y maestra. Esa mujer Jezabel que profetiza y enseña. Entonces parte del movimiento apostólico va a ser la enseñanza trastocada del fundamento doctrinal. Entonces aquí vemos a una mujer enseñando, Jezabel, que hasta el día de hoy sigue haciendo estragos como una entidad espiritual, y usted ve que cada vez que ella aparece trae mortandad. Apocalipsis 2:20. Mire, pero tengo esto contra ti. Es la misma de arriba, ¿verdad? Pero mira acá, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser ¿qué? O sea, que ejercita dos ministerios. Jezabel siempre la vas a ver metida, operando dentro de dos ministerios, profetizando y enseñando, estableciendo su fundamento doctrinal. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña, ejercita un ministerio magistral. Seduce a mis siervos. Esa seducción viene como consecuencia posteriormente de haberlos seducido y de haberles enseñado. Es muy importante entender que cuando la mujer ejercita la enseñanza, tiene que ser bajo la cobertura. Eso no quiere decir que la mujer no pueda ejercitar dentro de la iglesia. Tenemos que entenderlo poco a poco. Entonces, estas 5 veces donde apareció la palabra didascalia en estas 5 escrituras, siempre trajo un trato de Dios sobre el pueblo. Porque el establecimiento, ahorita voy, pastor, porque el establecimiento doctrinal le es conferido única. Mire, no es nada más de meterse en una iglesia, hermanos. No es nada más de cambiar cobertura, no es nada más de que ahora no estoy de acuerdo con este apóstol, me voy con otro apóstol, porque el fundamento doctrinal se sufre. Debemos de recordar que una de las cosas que la Biblia declara es que muchos no van a tolerar. Pues, ¿por qué aquí son tan cuadrados y allá sí me dejan? Entonces, ese libertinaje le va dando una permisión al pueblo para extraviarse. Por eso uno de los fundamentos primarios es el entender sobre qué doctrina voy a fundamentar mi fe, porque varía, debiese de ser una. Pero vemos tanta variante doctrinal al tipo de hoy, donde yo les decía al inicio, hoy parece más un mercado. El evangelio se ha vuelto un mercado, donde si no te parece lo que en esta iglesia se está enseñando a la luz de la palabra, puedes encontrar una donde te lo van a tolerar. No te casa hombre con hombre. Allá a la vuelta hay otra iglesia, ahí te casan hombre con hombre. Pero eres cristiana, sí es cristiana. La pastora, las pastoras te van a casar. O los pastores varones te van a casar. O sea, no, entonces ese evangelio sí me gusta, pero ese evangelio difiere a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos fundamenta dentro del contexto. Entonces, sí. En esa parte, la última que puso de Apocalipsis, donde en la versión Dios habla hoy, más que todo por hacer lo que me resaltaba aquí es que ella misma, o sea, se reconoce, nadie la reconoce, o sea, ella se dice profetiza, o sea, ella se dice tener el ministerio profético y ella misma se dice tener el ministerio magistral. La versión Dios habla hoy, 1996, dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma, profetiza, pero engaña con su enseñanza a mis siervos. O sea,
o sea, ella misma no reconoce, o sea, no hay nadie que le haya reconocido el ministerio que tenía, sino que automáticamente ella se lo coloca, como puede ser que haya muchos que tengan el ministerio que ellos mismos se lo pusieron, no que nadie se los ungió con el ministerio y se los reconoció. Sí, esto es delicado, definitivamente. Mire acá hacia adelante, cuando Pablo utiliza esa palabra, nos está diciendo claramente que ningún hombre que no sea apóstol está autorizado a sentar doctrina. Es decir, como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, en ninguna de esas 4 atribuciones ministeriales primarias me es autorizado a mí sentar un fundamento doctrinal. El fundamento doctrinal ha sido delegado única y específicamente a los apóstoles. Sí, Julito. ¿Eso quiere decir que ninguno de los otros 4 ministerios puede tener revelación? ¿O sí la tiene, pero no les es permitido sentar doctrina? Ahorita te lo voy a explicar a lo largo de todo este tema, porque aquí apenas estamos empezando. Esto lo vamos a poder ir comprendiendo a lo largo que vamos avanzando, amigo. Ahí tú lo vas a lograr captar. Entonces, el didasco es una función apostólica. Nadie más lo puede hacer. De aquí podemos deducir que el ser apóstol nos habilita el establecimiento del fundamento dentro de la iglesia de Cristo. Pero aunque yo tenga un llamamiento primario y no sea ministro llamado al apostolado, no puedo yo establecer fundamento ni siquiera en la iglesia que yo mismo pastoreo, porque no tengo la función y no tengo la unción ni el llamamiento de parte de Dios. Entonces, didasco es algo que tenemos que tener bien claro. Es una función ministerial delegada solamente a los apóstoles, no más. Que las mujeres o que algunos otros puedan tener revelación es viable. Lo que no es viable es que eso se establezca como fundamento doctrinal. Así se hace dentro de este ministerio y no hay variante. Las unciones y las revelaciones pueden venir a través de diferentes vasos, pero al que establece el Señor dentro de un ministerio para decir esto es doctrina, es únicamente al apóstol. Así uno venga con una revelación del tercer cielo, debe de aprender a sujetar. Por eso el evangelio, hermano, es estructura, es orden. Por eso la Biblia dice: vuestra lucha no es contra sangre y carne, y da la jerarquía y el orden jerárquico de la batalla. Entonces, muchos ministerios le pueden ser atribuidos incluso a la mujer, pero el ministerio del establecimiento doctrinal, nunca. Vamos a ver más adelante sobre esto. Mire, hacia acá vamos. Observa pues, Julio. Existen 13 oportunidades donde, además de enseñar, esa palabra dialegomai, que le es habilitada a la mujer, se trae dentro del contexto de la palabra. Libro de Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esta palabra que aparece acá es la palabra dialegomai, que no solamente se circunscribe a la enseñanza, sino que se circunscribe también, amado hermano, al racionamiento, a la disputa, a la prédica y al hablar. En este aspecto no hay limitación para la mujer. Mujeres predicadoras, por supuesto que pueden haber mujeres predicadoras. Lo que no pueden haber mujeres son apóstolas estableciendo doctrina. Sí pueden trasladar una enseñanza doctrinal que previamente haya sido establecida por un apóstol. Es decir, la función de la mujer dentro del contexto de la palabra abarca muchos aspectos. Lo único donde la limita es en el establecimiento doctrinal. Mire, hay otra palabra que traduce enseñanza, que es la palabra catangelo. Esa aparece 17 veces en la Biblia. Y aparte de enseñar, se usa para predicar
declarar, mostrar y hablar, esa aparece en el libro de Hechos. Es decir, no solamente la palabra didasco es la palabra que aduce la enseñanza, pero sí solamente didasco a los apóstoles. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el dialegomai, el catangelo, el catecheo, G2727, es otra palabra que traduce enseñanza, pero no es didasco. Primera de Corintios, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar, para catecheo. Aquí no es para didasco, aquí es para catecheo, también a otros, que a 10,000 palabras en lengua desconocida. En todos los contextos, estas palabras de original que le estoy trasladando, en ningún lado le son vedadas a la mujer. Es decir, una mujer puede instruir, una mujer puede formar perfectamente, porque la Biblia no le limita el catecheo. ¿Y qué es el catecheo? Es una enseñanza a otros. Una enseñanza que previamente ya fue establecida como fundamento doctrinal. ¿A través de quién? A través del ministerio apostólico, dentro del contexto de la palabra. Hay otra palabra que también traduce, mira Julito, enseñar, es la palabra menuo. Esta aparece 4 veces en la Biblia y se utiliza para mostrar y decir, Lucas capítulo 20 versículo 37, pero que los muertos resucitan, a un Moisés que lo menuó. En aquel pasaje sobre la zarza ardiente, esa palabra enseñó no es didasco, esa palabra es menúo. Si usted lo busca en el contexto de la palabra, esa palabra enseñanza, que no sé si, no sé, mira ahí bien, ahí está, esta palabra enseñó, es esta misma. Esto podemos ver que no siempre que aparece enseñar dentro del contexto de la palabra enseñanza es didasco o didascalia, sino que son diferentes. Dentro de todas estas, ninguna le es vedada a la mujer, ninguna de estas, excepto la didascalia. Cuando nosotros lo examinamos dentro del contexto de la palabra, una mujer puede mostrar, puede decir, según Lucas capítulo 20 versículo 37. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia le es vedada ese tipo de enseñanza a la mujer como tal. Número 5, mire, aparece también mueo. Quiero ver una cosa. Mire, este es un menúo y este es un mueo. El numeral es diferente, G3453. Y acá tiene el sentido de instrucción. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy ¿qué? Mueo, no didascalo, mueo. Ese es un tipo de enseñanza, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la Biblia diferentes palabras traducen enseñanza. Pero lo único, por favor, perdónenme que se lo tenga que repetir a cada tiempo, pero necesito esto dejarlo bien colocado en nuestro conocimiento. Lo único que le es vedado dentro de todas estas enseñanzas o traslados de ministraciones a la mujer es el didasco, que es la enseñanza doctrinal. Mire, Hechos capítulo 8 versículo 31. Todo este pie de imprenta es sumamente importante para entender el por qué. Cuando aparece una apóstola, nosotros tenemos que entender que ahí viene un proceso de doctrina trastocada que lo que intenta establecer es la colocación de la mujer y la usurpación de la mujer sobre una autoridad que no le fue delegada a la mujer. Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me enseñe?
E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Todas las palabras que traducen enseñanza, que no le son limitadas a la mujer. Por eso es que entendemos que la mujer puede ejercitar el ministerio pastoral. La Biblia en el Antiguo Testamento muestra pastoras. Vemos dentro del contexto de la palabra en el Antiguo Testamento mujeres profetizas. Entonces realmente la mujer es un elemento sumamente importante dentro del contexto de la iglesia. Es más, el 70% del contexto de la iglesia es femenino. Usted cuenta en las iglesias y 7 de cada 10 son mujeres. Si usted lo examina en las congregaciones, si alguna vez le toca ir, examine. Y va a ver que la alta composición de las iglesias es femenina. Tal vez obedezca a la dureza del corazón muchas veces de nosotros los hombres. Sí, hija. Lo que estaba viendo yo es que cuando habla de mujer, aquí en Timoteo, y dice que, porque no permito que la mujer enseñe, cuando habla de mujer, no habla de Isha, sino que habla de Guné. Y entonces yo empecé a buscar otras citas donde hablaba de Guné. Habla en Apocalipsis cuando habla y toleras a esa mujer, habla de Guné, pero habla de mujer, dice que casada o esposa. Y entonces eso nos dejaría entender que sea sujeta, que tenga una cobertura. Y cuando habla de Guné, habla de María, aún no estando casada, o sea, la estatura de Guné, pero sometida bajo una autoridad al final. Así como hacía Débora, que juzgaba bajo una cobertura. Recuérdese que ella era profetisa y era juez de jueces. Eso es algo así. Yo no conozco mucho la estructura del gobierno, pero entiendo que una mujer en la Corte de Constitucionalidad tiene una autoridad superior a una juez establecida dentro de un juzgado. Y entiendo que una, por ejemplo, no nos ve metido en problemas de juzgados, incluso entiende las jerarquías de los juzgados nocturnos a los juzgados de primera instancia, ¿verdad? Que sale el documento al mismo orden, pero ya el orden donde se haya colocado cada documento tiene un peso. Usted puso esa demanda en un juzgado nocturno, sí. ¿Y usted dónde lo puso? En uno de primera instancia familiar. El tuyo tiene relevancia. ¡Pau! Porque los órdenes dentro del contexto se respetan. Entonces, los niveles de autoridad deben de ser bien entendidos, amado hermano. De lo contrario, podemos terminar trastocando la enseñanza que estamos trasladando sobre el pueblo. El pueblo lindo cree, o sea, si alguien se adhiere a la congregación, si alguien se adhiere al ministerio, está depositando de alguna manera la credibilidad de lo que se le va a trasladar, viene bajo el contexto de la palabra. Pero lamentablemente ahora ya no, al pueblo ya no se le trata de normar dentro de la palabra de Dios, sino que se rebuscan versículos para avalar de alguna manera el libertinaje del pueblo. Y es donde nosotros vemos ahora ministerios reconociendo apóstolas, ministerios poniendo arbolitos en los altares, hermano, mujeres enseñando y cubriendo otros pastores. Eso da temor, porque eso nos habla solamente de una cosa, los que entendemos conforme al Espíritu, que el establecimiento de la plataforma jezabélica, que de alguna manera va a querer trastocar en la dispensación del Espíritu, que es lo que Walter hablaba la vez pasada. El Padre tuvo la dispensación, el Hijo tuvo la dispensación que hoy vivimos debiese de corresponderle a la Madre. Pero por eso es que el Espíritu tiene en este tiempo una faceta de interacción pastoral, de guianza, porque la dispensación que ahorita le correspondería sería a la madre, pero tenemos que recordar, yéndonos a la preexistencia, cómo la madre fue trastocada y se rebeló contra el Padre. Entonces, al haber sido hallada la maldad y la iniquidad, que eran parte, debemos de recordar quienes componían a la reina del cielo: maldad, iniquidad y Espíritu Santo. La maldad y la iniquidad negociaron con Luzbel y el Espíritu Santo se quedó. Pero la dispensación que le correspondería sería la madre. Por eso es que el Espíritu Santo ahorita está funcionando. Y ningún pecado le es permitido a ningún hombre, ni le será perdonado, ni en este, ni en el siglo venidero, a quien atente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy se encuentra de alguna manera expuesto delante de nosotros
al haber perdido el envoltorio primigenio que le fue entregado por parte del Elayo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, mire, a la mujer se le aprecia, se le recibe como un regalo de Dios, tiene una posición dentro de la iglesia, pero no puede ser cabeza. No puede ser cabeza. Es decir, y si va a ejercitar el ministerio, tiene que estar bajo la cobertura de un ministerio primario. Y entiéndase que el ministerio que fue entregado a la iglesia para pastorear a los ministros es el ministerio apostólico. Por eso es que nosotros como pastores sometemos nuestra autoridad pastoral a la línea apostólica de nuestro apóstol, a quien Dios nos dijo Él es. Y que a pesar llueve, truene, relampaguee, ahí es. Y hay terremotos, ahí es. Y hay aquí, ahí es. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender es aprender a serles fiel y leal a Dios. ¿A través de quién? Del ministro que Él nos reveló a nuestro corazón, es el que ha de traer esta enseñanza sobre nuestras vidas. Amén. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere? Julito, avanzando. Va pues, vamos para adelante, mijo. Número 7. Y fue paideuo, enseñanza. Otra vez aparece la palabra enseñar, solo que ahora es la palabra paideuo. Esa aparece 15 veces. Además de traducirla como enseñanza, significa castigo, corrección e instrucción. Eso les es permitido a la mujer, no les vedado. Si usted busca dentro del contexto de la palabra en donde a la mujer le fueron vedadas cualquiera de estas 7 instrucciones, en ningún lugar le ponen limitante. Quiere decir que parte de la función de la mujer puede ser castigar, corregir, instruir y aprender. Ojo, bajo una sujeción de autoridad. Eso es indefectible. Hechos 7:22. Y fue paideuo, enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y después le dijo al Señor: soy tartajo, soy tartamudo. Le dijo, pero bueno. Mire pues, número 8. Todas estas palabras que traducen enseñanza, sí le son permitidas a la mujer. Entonces una mujer sí puede enseñar desde el altar. Una mujer sí puede corregir desde el altar. Una mujer puede ser establecida como discipuladora, por mencionar algo, bajo la sujeción, y puede trasladar una palabra evangelística, puede trasladar una palabra magistral, es más, puede trasladar una palabra apostólica, sin necesariamente ser apóstol, porque tiene la delegación de la autoridad, la exousia, de la cual hemos aprendido, que es la delegación de autoridad sobre su vida. Tal como nos la enseñaron para didomai, esta palabra, aparte de enseñar, significa, mire, encomendar, recomendar, traer, dar y poner. Tal y como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esa palabra, enseñanza para didomai, tampoco les ve dada a la mujer. Tome todo el radio de acción que a la mujer les da de parte de Dios para que la pueda traer sobre la iglesia en el nivel de la edificación. Pero ninguna de ellas habla del establecimiento del fundamento doctrinal, que es el didasco. En ese caso, el apóstol Pablo dice: no permito que la mujer didascalia o didasco. Ahora sí puede paideuo, ahí están las otras 7. Las 8 que llevamos, pero el didasco es lo único enfático donde el apóstol Pablo dice: a la mujer no le permito. ¿Qué no le permite? Didascalia. No, dice que no le permite enseñar, sí, pero la palabra enseñar, por lo menos aquí ya llevamos 9 palabras que dicen enseñar dentro del contexto de la palabra. Mire, Tito capítulo 2 versículo 4, la palabra sofronizo, que enseñen a las jóvenes. Ahí viene una enseñanza, pero esta es una enseñanza sofronizo, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Entonces una de las enseñanzas que a la mujer les es permitido es: enseñémosles a las jóvenes cómo se debe de amar, cómo se debe de atender al marido, en el entendido que las mujeres, así como cuánta enseñanza de vida se le puede trasladar a jovencitas que están empezando en su proceso matrimonial. ¿Para qué?
para que no tengan que atravesar todos los valles de sombra y de muerte, que a mí me tocó pasar y que me tocó aprender bien duro. Pero yo te puedo dar un consejo: eso no lo haga, mija. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. No, que si quieren mandar, entonces hágalo pues. Sí, tenía razón. Regularmente siempre los hijos le van a decir a los padres: tenía razón. Solo es cuestión de dispensación de tiempo, en lo que llegamos al entendimiento de lo que nuestro padre en algún momento nos dijo. Entonces, que enseñen a las jóvenes sofronizo. Mire todas las palabras de las que habla enseñanza. Por eso es que cuando alguien dice: no le permito a la mujer que enseñe, ¿en cuál de esas 10 facetas? Número 1. Quiere decir que enseñar no solamente se circunscribe a un evento, sino que a diferentes formas. Esta palabra upodeiknumi aparece 6 veces en la Biblia y se traduce como advertir y mostrar. Quiere decir que esta enseñanza es de advertencia. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó? ¿Quién os upodeiknumi a huir de la ira venidera? ¿A dónde quiero llegar? Todas estas instrucciones de enseñanza les da a la iglesia. Úsenlas. Lo único que a la mujer no le permito es esto: el establecimiento del fundamento doctrinal apostólico. De ahí usted puede ser, en el buen sentido de la palabra, utilizada por el Señor dentro de la iglesia para cualquier tipo de enseñanzas que vayan directamente amarradas a estos conceptos. Número 11. Upotitemi. Esta aparece 2 veces en la Biblia y se traduce como recordar y poner. Note cómo cada enseñanza tiene un diferente concepto dentro de lo que nos lo da a nosotros la concordancia. Era de Timoteo 4:6. Si esto upotitemi a los hombres, enseñas. Nosotros en el español enseñar es una palabra, enseñar. Pero en el original, solo aquí ya llevamos 11 palabras que traducen enseñanza. O sea que a la mujer no se le limita el recordar ni el poner. Si esto enseña, si estos upotitemi a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estas son 11 palabras en las que sí haya cabida dentro de la iglesia cualquier hombre o cualquier mujer. Todas estas 11 enseñanzas, 11 palabras que traducen enseñanzas dentro del contexto de la Biblia, no son permitidas a todos. A todos. No hay limitante bíblico. Si no, busquemos el versículo y descartemos cada una, pero no lo vamos a hallar, que nos limite que la mujer puede ejercitar cualquiera de estas 11. La única donde Pablo es enfático y dice: no permito que la mujer enseñe, no permito que la mujer didasco. Pero la mujer que quiera upotitemi lo puede hacer. La mujer que quiera upodeiknumi lo puede hacer. La mujer que quiera sofronizo lo puede hacer. La mujer que quiera paradidomai lo puede hacer. La mujer que quiera paideu, todas dicen enseñar. Todas son enseñanza en el contexto original. Y en ninguna la mujer les vedado. Toda mujer que quiera odegeo lo puede ejercitar. Toda mujer que quiera un mueo, quiere decir toda mujer que quiera dar un sentido de instrucción, lo puede hacer. Toda mujer que desee dentro del contexto de la palabra menúo o catecheo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no limita ninguna de estas 11 enseñanzas dentro del contexto del ejercicio ministerial de la mujer. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy perspicaces en este aspecto, hermano, porque cuando nosotros vemos el establecimiento de una entidad femenina que le están llamando apóstol, ahí ya hay claras señales de que un espíritu jezabélico se quiere colocar. Y no necesariamente, que esta es otra de las cosas que vamos a enseñar a la luz de la palabra, no porque el esposo sea pastor, la esposa es pastora. No porque el apóstol sea apóstol, la esposa va a ser ¿qué? No existe.
Entonces ahí vienen los apóstoles. No, el apóstol es él, el enviado es él. Ella, su esposa, o cualquiera de los otros 4 ministerios que no le han sido vedados a la mujer. Entiéndase, pastora, profeta, evangelista o maestra. Regularmente cuando el Señor llama a una pareja, no sé si ustedes se han dado cuenta, regularmente establece al varón como apóstol y a la mujer como profeta. Muchas veces. No quiere decir que eso sea una regla establecida, pero regularmente llama al esposo como un ministro apóstol y a la mujer como pastor o como profeta. Pero nunca, hermanos, cuando ustedes vean mucho gusto le presento al apóstol, hermano, usted diga no. No, ¿sabe cuál? No, pero ¿sabe cuál es el problema? No, por favor, no. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar. Pero usted tiene que saber que ahí hay una falta de fundamento doctrinal. Posiblemente nadie le explicó. Posiblemente nadie le enseñó. O posiblemente ha escuchado 2, 3 diferentes versiones de la enseñanza y pues se ha ido por la que su alma más le gusta. Muchas veces el pueblo busca la homogeneidad. Pues que usted mira mucha gente, y esa es otra de las cosas que tenemos que entender. Lo hemos explicado y tendremos que volverlo a retomar. Las iglesias de atrio, las iglesias del lugar santo y las iglesias del lugar santísimo. Entonces, para poder entender esto hay que ser enseñados, pero alguien que no ha sido fundamentado, por eso es muy importante entender quién nos cubre. Hay que saber, como dice el apóstol Sergio, qué pata puso ese huevo. ¿Cuál fue la manera que salió del ministerio de donde salió a establecer esta iglesia? Porque si el fundamento fue rebelión en contra del pastor, estamos arrancando una congregación con rebelión, con el llamamiento de Dios, pero con el espíritu de la rebelión socavando la autoridad por debajo. Entonces hay que tener mucho entendimiento de dónde yo me adhiero, porque ahorita, hermanos, estamos llegando al tiempo donde dice la Biblia que en los últimos tiempos, amado hermano, se va a sufrir la doctrina. Enséñale usted a alguien esto y ya está reconociendo a las apóstolas, yo para allá me voy. ¿Por qué? Porque el espíritu de error está trastocando a la iglesia. Por eso la sana doctrina, dice la Biblia, se sufre. En los últimos tiempos habrán quienes no quieran sufrir. ¿Por qué? Porque se tienen que enmarcar dentro de lo que la Biblia... No, pero yo quiero que, como allá hay muchas apóstolas, yo quiero que mi mujer sea apóstola, porque quiero estar al nivel de todos. De ahí viene la gran revolcada, porque no eran y los pusieron donde no debían de haber sido puestos. Y muchas veces dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ustedes van a encontrar muchas versiones. ¿A cuál es a la que nos apegamos? A lo que la Biblia dice. Por eso es importante escudriñar. Esta es la razón por la cual no existen mujeres apóstolas. Entonces puede venir Julio, puede venir la revelación y puede venir la delegación, por supuesto. Pero como hemos procurado enseñar en casa, toda palabra de revelación debe de ser filtrada a través del pastor. Y si dentro de eso podrá venir una enseñanza de un establecimiento doctrinal, ¿lo hago? No. Lo subo a la instancia a la que le ha sido dada esa autoridad para hacerlo. Examínelo. Sí, yo creo que ahí sí hay, vamos a establecerlo. Me corresponde a mí. Tal vez a ti te da el Señor la revelación, Julio, de una faceta doctrinal que debe de ser establecido hoy en la iglesia, o debemos de regresar al fundamento doctrinal. Y Dios te lo habla a ti. ¿Qué haces tú? Manos, a partir de esto en el discipulado, este es el fundamento doctrinal. No se puede. Pastor Byron, mire, el Señor me habló sobre esto y esto y esto. Y dice el Señor que esta doctrina hay que establecerla en la iglesia. Muy bien, listo. Yo soy el pastor, soy la autoridad máxima, ¿verdad? Dentro de la casa. Sí, ¿me corresponde? Usted tiene que ser enfático en decirme no. Porque eso es lo que la Biblia dice. Aunque yo le venga a usted a adorar. Mira, el Señor me acaba de revelar que yo me tengo que nombrar apóstol. Dios me habló y el Espíritu Santo descendió del monte y se me apareció en transfiguración y dice que yo soy el apóstol y que no me tengo que sujetar a nadie. Usted me dice, eso no fue lo que el pastor me pasó diciendo. Eso no fue lo que me enseñó. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Eso fue lo que me enseñó y la Biblia dice que así es. ¿Qué haces tú? Tienes que entender
que tú te debes a la sana doctrina. Por eso la sana doctrina, aunque no nos guste, se sufre. Esa enseñanza que el pastor está dando a mí no me gusta, y mucho menos que con vos, la mujer va. Sujeción. Obediencia quiero. La obediencia es un superlativo delante de Dios que supera incluso la ofrenda. Obediencia quiero. No me traigas tu sacrificio, no me traigas tu ofrenda, mejor tráeme tu obediencia, que me es más grata tu obediencia que tu ofrenda. Por eso fue el trastoque con Caín y Abel, porque el tiempo de las ofrendas había variado. No era ofrenda, amado hermano, de fruto o de fruta, sino que necesitábamos una ofrenda que tuviera derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por qué nosotros, y la Biblia nos enseña que el ministerio apostólico le es limitado a la mujer, mas no el pastoral? Porque hay pastoras, aunque quieran decir que no, que sí, que esas son pastoras naturales, literales, no del espíritu, sombra y figura. Hay pastoras denotadas dentro de la Biblia, varias. Hay profetisas, varias. Hay maestras, varias. Entonces, cuando nosotros examinamos todos los ministerios, siempre encontramos mujeres. Es más, hasta hay alguien por ahí que ya dijo que Junías era apóstol, pensando que el nombre Junías era de mujer, pero Junías es nombre de hombre. En el contexto original se lee hombre-mujer. Puede ser así, nombres plurales dentro de nuestro... ¿Qué nombre se le puede llamar a un hombre y a una mujer en nuestro contexto? Guadalupe. ¿El hermano Guadalupe o la hermana Guadalupe? Junías. ¿El hermano Junías o la hermana Junías? No, es que era mujer, imposible, porque estuvo con Pablo en cárceles. Y hasta donde yo entiendo, la cárcel es para hombres y para mujeres. Santa Teresita y la zona 18. Usted no encuentra mujer, excepto las que están sirviendo ahí, las policías. No sé si hayan policías dentro de la cárcel de mujeres. No hay, ¿va? ¿En la cárcel de mujeres? En la cárcel de hombres hay mujeres. Ni hacen, no. Ni ¿Quiénes se registran cuando entran las otras mujeres? Bueno, pero no detenidos. No. Los hombres con los hombres. Cancelados no. Entonces, razón número 1, porque a la mujer le es avalada estas 11 enseñanzas, excepto el didasco. O sea, yo no permito que la mujer enseñe en cuál de sus 11 facetas. En la del didasco, ok, gloria a Dios, entonces quiere decir que ella no puede ser apóstol, pero puede enseñar en cualquier otro. Mujeres apostólicas sí hay, con una delegación específica del ministro apóstol que le cubre, pero eso ya es una mujer en función, no apóstola. Es una mujer en función apostólica, en el entendido que está sujeta a una autoridad. Entonces, la primera razón, estas 11 palabras que a la mujer le son avaladas para enseñar, mas no para el establecimiento de la doctrina apostólica. Siguiendo la explicación del por qué las mujeres no son llamadas a ser apóstoles, tenemos que revisar algunos versículos que son bien contundentes. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, la autoridad apostólica. Es decir, la autoridad de una función inherente es una autoridad delegada específica a un ministerio. Y la mujer es clara donde la Biblia dice que no le es permitido ejercitar autoridad sobre el varón. Por eso es que tenemos nosotros entonces aquí ya que acercar la lupa a los ministerios que tienen pastoras generales sin una cobertura apostólica sobre ellas. Porque al no tener cobertura apostólica sobre ellas son susceptibles a ser trastocadas y a ser llevadas en un proceso de involución. ¿Por qué? Porque el espíritu femenino no fue colocado de parte de Dios para ejercitar autoridad sobre la mujer, sobre el hombre, perdón. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre
es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, si aquí dice que la cabeza de la mujer es el hombre, cuando una mujer toma autoridad, por eso es tan difícil poder entender aquellos ministerios donde la que ejercita el ministerio pastoral es la mujer y el esposo solo se sienta a oírla. Es complicado. Pero bueno, que sea Dios el que se encargue de juzgar esa parte. Entonces, la mujer puede ser cabeza apostolar de una unción tomando la autoridad sobre los pastores. ¿Usted cree que una mujer puede ser apóstola sobre pastores? ¿Por qué? Porque la Biblia tiene vedada que la mujer sea cabeza dentro del orden ministerial, en el entendido que si la mujer va a ejercitar un pastorado, tiene que ser bajo autoridad, bajo un árbol de cobertura. Es una referencia, hay muchos ministros, hay muchas mujeres con un llamamiento primario que utilizan el único versículo que habla en el libro de Jueces, que dice que como no había hombre de valor en Israel, Débora se levantó como madre y ella era la que juzgaba en todo Israel. Entonces hay muchos ministros con falta de la revelación que basados a ese versículo buscan mujeres para meterse bajo su cobertura. Y ahí hay que, por la pregunta que tú hacías, ¿verdad? Porque sí hay, no uno, sino muchos ministerios, no solo a nivel nacional, sino fuera del país, que realmente se manejan bajo esa base doctrinal de ese versículo. Que su cabeza no es un hombre, sino que son mujeres llamadas a un ministerio profético y pastoral. Si es que el orden jerárquico aquí, hermano, debe de ser considerado siempre. Siempre. Mire acá lo que dice Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, no hay para dónde. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo. ¿A quiénes? A sus maridos, a sus propios maridos. La función de la mujer dentro de este orden es la sujeción. No debemos de olvidar que dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen de Dios, mas no la mujer. Dice la Biblia que la mujer fue hecha, tal vez me pueden buscar el versículo por favor, fue hecha a imagen del hombre. Por lo tanto, la mujer tiene una imagen, y la imagen no es la imagen con la que fue formado el hombre, sino que ella se debe a su marido. Mire, pues, primera Timoteo 2:11, que la mujer aprenda calladamente. Léemelo, hijo, por favor. Primera de Corintios 11:7. Sí. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Por eso es que no podemos nosotros podríamos, pero el apóstol Pablo sienta el fundamento doctrinal. ¿Por qué? Porque el que es hecho imagen de Dios fue el varón. La mujer fue tomada del costado. Primera de Corintios dice que ella fue hecha a gloria de su marido o a gloria de su varón. Por eso es que el hombre no puede ni debe, excepto los nahuilones, ¿verdad? Que eso es otra historia completamente diferente. Sí, mi hijo, por favor. Eso sí, todos le piden permiso a la señora, ¿verdad? Ahí hay un trastaque jezabélico, hermanos. Por eso donde usted mira a la doñita, que eso sí la mera de carácter, diga. Ok, quiere decir que entonces Jezabel no opera solo en la iglesia. Jezabel se puede manifestar en la mujer mandona, en la suegra mandona y controladora, o en la madre controladora. Es decir, que Jezabel no solamente se mueve en la mujer bonita,
o extraña, por así llamarlo, porque siempre asociamos la mujer atractiva, por esta, no. A veces andamos buscando a Jezabel en la iglesia sin saber que la tenemos metida en el último cuarto, tal vez la suegrita, perdón, con mucho amor. Amamos a las suegras, pero la suegra desde el último cuarto maneja medio mundo en la casa. Mi amor, voy a la iglesia, ¿ya le avisaste a mi mamá? ¿Cómo así, verdad? Buscando a Jezabel en la iglesia mientras tal vez esté en casa. ¿En quién? En la esposa, en la madre, en la suegra, en la hija, que a veces hay hijos que son los que mandan a los papás, hermano. O tal vez no está en casa, tal vez está en el trabajo, seduciendo al marido, no al ministro, sino al marido. Tenemos que aprender a entender esas diferentes dispensaciones. 1 Corintios 14:34. ¿Alguien iba a decir algo o no? Perdón, Julito, perdón, hijo. Sí, es cierto que a mí me dolió mucho cuando una persona, un siervo de Dios, me dijo que mi mamá ya pasaba a ocupar un segundo lugar desde el día en que me casé. Y a nadie le gusta que le digan eso, porque para uno la mamá de los primeros. Madre, solo hay una, dijiste vos. Pero sí me ubicaron porque inconscientemente pues se le estaba dando lugar a esa influencia, ¿no? Pero lo que le quería decir anteriormente es Pablo, quizás conociendo el movimiento jezabélico, estableció esa doctrina para cerrar la influencia de ese espíritu jezabélico, pero la contraparte de eso, no sé si estoy mal en pensar eso, pastor, es que si bien es cierto que Pablo estableció esa doctrina para cerrarle las puertas a un espíritu jezabélico, por el otro lado se quiere mover un espíritu de machismo que quiere apagar de una vez a la mujer. Esos espíritus son contrarios y son extremos. El hecho de querer juzgar y someter a la mujer con autoritarismo. Debemos de regresar al libro de Génesis, donde la Biblia nos enseña acerca de las dos creaciones, varón y hembra. Génesis 1, Adán y Eva. Génesis 2. La primera instrucción al varón es: sometan la tierra y sojúzguenla y multiplíquense. Cuando tú buscas la palabra sojuzgar, es dominar por fuerza. Ahí hablamos de una naturaleza humana del hombre. Cuando se le da el huerto a Adán se le da una instrucción diferente y se le dice: cuídela y lábrela. Ahí estamos hablando ya de un huerto establecido y de un varón en proceso de reengendramiento y de regeneración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre, entre el varón y hembra, entre Adán y Eva? Es que uno procura someter por la fuerza, el otro de alguna manera lleva al entendimiento de la sumisión o de la sujeción a través del cuidado y de la labranza. Entonces aquí tenemos que tener cuidado de no establecer un fundamento doctrinal machista, porque no es eso lo que la Biblia dice. Por eso es importante que cada enseñanza tenga un fundamento establecido dentro de la palabra. Entonces sí, ahí podemos caer al extremo del hombre que quiere someter su juzgar, y lo que hace la iglesia tradicionalista, a todas del lado derecho con velo blanco y se callan. Pues respetamos a los hermanos, pues ellos están llevando su redil para donde Dios les está diciendo, ¿verdad? Pero cuando leemos la Biblia, no es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Sojuzgar, en este versículo del 1:28. La palabra sojuzgamiento en Génesis 1:28 es la palabra kabash con K. Significa hollar, sepultar, servidumbre, sojuzgar, someter, sojuzgar y mira la última, violar. La violación no necesariamente conlleva un acto físico, aunque se puede manifestar, pero violar puede ser violentar el entendimiento. Tenemos que tener cuidado en no caer en el extremo. De que aquí somos y de aquí solo los hombres. No, la iglesia es un cuerpo. Pastor, es solo una observación. Sí. Yo creo que parte de todo esto que se da aún dentro de la misma iglesia, yo creo que es porque a veces no permitimos que el Señor venga y sane el corazón de, aunque sea ministro. Claro. Entonces, media vez el alma esté dañada, vamos a responder a cualquier cosa con esa alma todavía que no ha sido sanada. Sí. Entonces ahí es donde fácilmente nos podemos desviar o no encontrar el equilibrio. Y es donde
hay mucha apariencia también dentro de los ministerios. Sí. Y Dios no quiere un evangelio de apariencia, de que miren que yo estoy bien y todo, pero el que conoce a todos sabe realmente cómo está el corazón tanto del hombre como de la mujer. Porque como hay mujeres que están siendo violentadas, hay hombres que también están siendo violentados dentro de la misma iglesia, dentro del mismo liderazgo. Isaías 3:12, pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, mire cómo lo llama el Señor, pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen, yo me atrevería a decir aquí, que tuercen el fundamento doctrinal y el curso de la senda. Esto mismo en la versión Jerusalén, y con esto quiero ir terminando por cuestión de tiempo, que todavía hay mucho que cortar aquí. A mi pueblo le oprime un mozalbete y mujeres le dominan. La única forma a través de la cual un ministerio puede llegar a ser dominado es a través del establecimiento de una cabeza apostólica femenina, donde a través del establecimiento de esa cabeza apostólica femenina someta y sujete a todos los pastores, por consiguiente al redil completo. Y no tenemos que perder de vista la rebelión preexistencial. Cuando nosotros examinamos y estudiamos la rebelión preexistencial, es decir, la rebelión de la madre contra el padre, vemos que esto se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. ¿Podría dar la posibilidad de que como en la preexistencia hubieran contaminaciones? Por supuesto. Usted hablaba de la madre. Sí. Entonces, esa clase de rebelión que hubo allá, es posible que se está dando dentro de los ministros que se meten bajo la cobertura de una mujer o una autoridad femenina. Es que esa es una historia que no ha terminado, mijo, como que ha avanzado por capítulos. Porque tú ves la rebelión, por ejemplo, voy a tratar de recordar algunas, no las recuerdo todas. Vemos la rebelión de la madre hacia el padre. Posteriormente veo una rebelión de Lilith hacia Adán. Posteriormente veo una rebelión de Eva hacia Adán. Después de eso veo una rebelión de Basti hacia el rey. Después de eso, y así vamos encontrando, y siempre vemos que en ciertos capítulos específicos de la Biblia la mujer se le insujeta al hombre. Entonces yo creo personalmente que esa es una historia que todavía no ha terminado. Y pues no me preguntes, pero es un sentir que tengo en el espíritu, que en el parte del tiempo final de estos días, una de las entidades con las que vamos a tener que batallar de manera frontal son con este tipo de entidades femeninas. Es más, cuando usted examina los espíritus más fuertes, los que tienen mayor jerarquía, la mayor de ellos son entidades femeninas. La maldad, la iniquidad, que fueron las dos que hicieron caer a Luzbel. Y al hombre dijo: ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo? Es decir, el hombre obedecía a su esposa. La palabra voz es la palabra col, C-O-L, H6963. Cuando se menciona la palabra voz ahí en Génesis, habla de, o sabes qué, hijo, perdón, H6963. La vamos a jalar nuevamente para acá, para que lo podamos ver. 6963 y H. Obedeciste la voz, obedeciste el alarido. Eso es lo que Eva hizo. El alarido, obedeciste el alboroto de tu mujer, obedeciste el alzamiento de voz. Por eso le digo que Adán estaba sometido. Balido, bramido, cantar, gritó. Mire, suficiente, mire, como trueno. O sea que yo me imagino que le gritó, no sé. Pero de entrada le podemos decir que le chasqueó los dedos y le gritó. Pregunto, ¿será que alguna hermana aquí le hace eso a su esposo? Eso ya es una actitud jezabélica. No me hubiera casado con vos, te hubieras ido a tu casa, estoy arrepentida de... Ahí hay operando un espíritu jezabélico.
Mi amor, pero si me tardé media hora más, salimos media hora más tarde del culto, a saber con quién te fuiste o saber qué andabas haciendo en la calle. Mi amor, si el pastor me pasó dejando, mire, así te quiero que vengas del culto, porque ¿qué pensás? ¿Que aquí es hotel? Vaya, mi amor, el hombre por no querer contender. Porque somos equilibrados en nuestro carácter, ¿verdad, amados hermanos? Y se vuelve el alboroto, ¿ah? Pero note que ella le chasqueó los dedos, le gritó y como si fuera parte de esto, le dio de comer. Y la función de provisión es del hombre, no de la mujer. Porque de una u otra forma las mujeres a las cuales nosotros admiramos, bendecimos, tienen un papel muy importante. Deben de entender que la sujeción al varón es algo establecido por parte de Dios. Aunque la sociedad nos da los mismos derechos, nos da las mismas obligaciones a nivel legal, dentro del contexto del espíritu, tenemos que entender que la mujer fue hecha a gloria del varón. Eso es lo que dice Corintios. Entonces, cuando la mujer se pierde en esa línea, lo único que puede afrontar es su propia cabeza. Entonces, yo entiendo que de alguna manera hay hombres que no son muy entendidos, no son muy espirituales, pero eso no le da el derecho a la mujer a quererse mostrar una insurrección hacia su autoridad, pues porque al final del día están tratando de defenderse, sí, pero inconscientemente están afrontando una autoridad. Pero otra cita que se amparan es que dice, la palabra misma dice que no hay judío ni gentil, y no hay hembra ni varón. Pero eso es conforme al sacerdocio. Pero esa es la cita que agarran, que ahora todos somos iguales. Entonces no hay por qué hay un sometimiento de la mujer, porque me lo han dicho. Sí, pues. No, pero eso es en el orden sacerdotal, bajo el orden de Melquisedec, que vale la pena hacer notarlo. Sí. Pastor, viendo el versículo de Efesios 2:20, siempre hablando sobre lo que es el fundamento de base doctrinal, dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Un profeta puede implementar doctrina? El profeta trabaja bajo la instrucción y bajo la cobertura del apóstol. Sabemos que una de las múltiples funciones del profeta es recibir la instrucción que viene de lo alto. Aterriza los planes de Dios en la tierra y para su establecimiento deberá de ser trasladado al apóstol. Trabajan de la mano, sí, pero el que tiene la autoridad es el apóstol. Entonces, mira, apóstol, el Señor me dio esta revelación doctrinal. ¿Cuál es esta? Sí, vos, a mí también Dios me había estado hablando. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a establecer como fundamento doctrinal. Y pero ¿quién tiene la autoridad? El profeta. Fundamentados pues sobre la doctrina de apóstoles y profetas, es porque de alguna manera el profeta es el vínculo, confirmación de palabra, una revelación de palabra que le va a ser confirmada al apóstol, y en esa línea el que va a establecer el fundamento es el apóstol. Fundamentado sobre la doctrina de apóstoles y profetas, porque el profeta lleva la revelación muchas veces, pero el que tiene la autoridad para establecerlo es el apóstol, no el pastor, no el profeta, no el evangelista, no el maestro, el apóstol. Cada uno de los ministerios tiene un trabajo muy específico. Usted recordará que yo he procurado enseñarle cada mico en su propia rama, cada quien haciendo lo que le corresponde de la mejor manera posible. Si cada quien hacemos nuestra labor que nos corresponde de la manera correcta, la potencialización y la sinergia es increíble. El sunergos es increíble. Amén. Vamos a orar entonces, pues, amados hermanos, ya que no hay más preguntas. Aunque aquí todavía faltaba un buen poco, pero el tiempo a veces no nos es muy favorable. Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a orar entonces para poder quedar despedidos y... Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.
Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.